Y vamos a iniciar en este primer viernes de este mes. Estaremos hablando bajo un tema en el cual cada uno de nosotros lo hemos experimentado en carne propia, y es precisamente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quiere repetirlo conmigo? Diga conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se lo quiere repetir a la persona que tiene a la par también? Hágalo en el nombre de Jesús. Esa es una declaración que todos los nacidos de nuevo ha sido una vivencia, y es una vivencia para cada uno de nosotros. Y un texto muy conocido precisamente en Gálatas capítulo 2, en el verso 20, que dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo está diciendo que estaba crucificado con Cristo. Esto no era literal, no era que tenía su cuerpo físico crucificado, sino en el plano espiritual. Pero aún así vivía. Anteriormente, la ley nos condenaba y nos sentenciaba a muerte a cada uno de nosotros. No podía darnos vida. ¿Quién entonces nos ha dado vida a cada uno de nosotros? Cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es importante reconocer que Jesús murió por mí aquí en la tierra, para que yo pueda vivir allá arriba en el cielo, y para que Él pueda vivir en mí también aquí en la tierra. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Es una vida precisamente de fe. Se es salvo por fe, se vive por fe, se anda en este mundo por fe. Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir por el Espíritu. Es vivir precisamente desarrollando fe. Que aunque el panorama lo veamos oscuro, lo veamos adverso, usted y yo hemos decidido vivir por fe, creerle al Señor. Entonces, cuando hablamos en relación a este tema, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en primer lugar, vamos a estar partiendo esta frase y la vamos a dividir en dos. En primer lugar, estaremos viendo qué significa ya no vivo yo. ¿Qué significa esto de ya no vivo yo? Precisamente es renunciar al viejo hombre, despojarse de aquel hombre viciado, lleno de maldad, del cual teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. No estamos aquí por buenos cada uno de nosotros. Estábamos llenos de maldad, y aún esa vieja naturaleza quiere venir y hacer mella en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es necesario renunciar y despojarnos a través de la Escritura de ese viejo hombre. Entonces, cuando hablamos de ya no vivo yo, precisamente estamos hablando en primer lugar de crucificar las obras de la carne. Han sido crucificadas las obras de la carne en nuestra vida, y Gálatas capítulo 5 en el verso 24 dice la Escritura de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, 24 dice: pero los que son de Cristo, ¿cuántos de Cristo hay aquí en este lugar? Amén. Mire lo que dice la Escritura: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Aún en este tiempo el enemigo, porque el terreno de batalla del cristiano es mental, viene con sus dardos, viene con muchas cosas, con malos deseos, con pensamientos malsanos a nuestra vida, pero es ahí cuando usted y yo tenemos que decirle: ya no vivo yo, y renunciar a cualquier situación que el enemigo quiera traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos entonces que reconocer que la vieja naturaleza ha sido sepultada a través del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa vieja naturaleza ha sido sepultada. Imagínese quién está diciendo precisamente esto. El apóstol Pablo es una vivencia personal que él tiene de decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque él en primera instancia, cuando era miembro del Sanedrín, cuando estaba ahí en el cuerpo de los fariseos, este hombre era perseguidor acérrimo de la iglesia, buscaba a los cristianos para maltratarlos. Y como que se deleitaba él en perseguir los cristianos y golpearlos y meterlos presos. Pero él verdaderamente tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y después de perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios, él se convierte en un perseguido, porque él pudo experimentar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una obra extraordinaria que hizo el Señor en el apóstol Pablo, como también en usted que está acá en este lugar, y en los amigos que nos ven y que nos escuchan. También el Señor puede hacer una obra extraordinaria en su vida, como ya lo ha hecho con todos los que hemos nacido de nuevo. Dice Romanos capítulo 6 en el verso 6. Romanos capítulo 6 en el verso 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, dice, como sea, dice, sea destruido, a fin, dice, de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe qué? A nosotros nos debe dar pavor, nos debe dar asco el pecado, porque ya no es parte de nuestra nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo, tenemos el ADN del cielo, nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Entonces esa vieja naturaleza ha sido sepultada. En tercer lugar, hemos pasado de muerte a vida. Estábamos condenados cada uno de nosotros a una muerte eterna a raíz del pecado. Esa era la sentencia de muerte que teníamos cada uno de nosotros. Pero a través de confesar y decir: ya no vivo yo, entonces hemos pasado de muerte a vida. Ha habido un cambio interior en nuestras vidas. ¿En quienes ha operado un cambio de conversión el Señor? Que lo que hacíamos antes, como dice la Escritura, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje con sus manos, dice, para obtener el alimento o el dinero que necesitamos. Efesios capítulo 4, del verso 22 al verso 24, dice lo siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo? Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24, a la cuenta de 2. 1, 2. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24, vea lo que dice y léalo conmigo. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado a raíz de la herencia de Adán. El pecado y la maldad nos persigue a través del enemigo a cada uno de nosotros, pero ya no vivo yo.
Ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos, sino para glorificar al Señor. También cuando hablamos de ya no vivo yo, queremos decir que vivimos de acuerdo al nuevo nacimiento. Practicamos y nos esforzamos por darle gloria al Señor, por guardarnos del mundo, por testificar que verdaderamente Cristo ha operado un cambio en cada uno de nosotros. Y la Escritura dice en Hechos capítulo 3, en el verso 19, dice lo siguiente, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Es necesario entonces que haya un arrepentimiento genuino, que haya una conversión en nuestras vidas, porque esa es de la única manera que van a ser borrados nuestros pecados. Y es entonces ahí cuando van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos están disfrutando ya esos tiempos de refrigerio espiritual? De vivir y de andar en el Espíritu. Y en último lugar de esta primera parte de este tema, ya no vivo yo. ¿Sabe qué significa ser barro en las manos del alfarero? Ser barro en las manos del alfarero. Y ser barro en las manos del alfarero significa muchas veces llorar. Muchas veces vamos a ser afligidos, porque el Señor va a empezar a pulir, va a empezar a quitar aquellas cosas que verdaderamente no abonan a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento espiritual. Entonces tenemos que estar dispuestos nosotros a ser barro en las manos del alfarero. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 6 y verso 7 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, dice la Escritura, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Busque también ahí, no sé si el hermano del Data nos puede ayudar, buscar Jeremías capítulo 18 del verso 2 al verso 6. Jeremías capítulo 18 del verso 2 al verso 6 es en relación a la comparación que hace la Escritura, la comparación que hace la palabra de un alfarero cuando toma el barro y lo está amasando y lo prepara, y cuando ya ve de repente la vasija y no le parece, dice que la deshace. Así hace la comparación la Escritura, que es el Padre Celestial también con cada uno de nosotros. Cuando Él ve que algo no le parece de usted o de mí, Él viene y nos forma como a Él le parece mejor. Dice Jeremías capítulo 18 del verso 2 al verso 6, dice, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí dice que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? Dice, se echó a perder en su mano. Y volvió, dice, y la hizo otra vasija, como dice, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y es aquí en relación a lo que puede hacer el Señor en nuestras vidas. El verso 6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh iglesia cuadrangular. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y es aplicable también para cada uno de nosotros. No va a poder también actuar el Señor en nuestras vidas cuando ve que de repente nos estamos desviando, o hay actitudes en nuestra vida, en nuestro corazón,
que detienen el crecimiento de Dios en nuestra vida, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a intervenir porque Él conoce el futuro de cada uno de nosotros. He aquí como barro en las manos del alfarero, así soy, dice el Señor, vosotros en mi mano. Entonces ya hablamos en relación a la primera frase, ya no vivo yo. Vamos a hablar también de la segunda frase, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa mas Cristo vive en mí? Es cuando el Señor Jesucristo está gobernando y morando en nuestra vida. Es el proceso de transformación cuando nosotros le decimos, Señor, opera en mi vida, Señor, actúa, Señor, manifiéstate. Y la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Por eso dice, mas Cristo vive en mí. ¿Qué tenemos que hacer entonces en relación a mas Cristo vive en mí? Es reconocer que en nuestra debilidad, que el poder de Cristo repose en nuestras vidas. En nuestra debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades acá? Levante su mano, yo la levanto también. ¿Cuántos tenemos debilidades y somos honestos en decirle al Señor, ayúdame en esta debilidad? Ayúdame en esta área, Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y verso 10 dice lo siguiente. El apóstol Pablo habla a la Escritura después de orar al Padre Celestial por 3 veces para que le quitara el aguijón de su carne. Una dificultad, un problema, posiblemente era una enfermedad que tenía el apóstol Pablo y él oró al Señor y vino la respuesta de Dios para su vida cuando le dice en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en su debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad cuando somos honestos delante de Él. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mire lo que decía el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, nos ponemos preocupados. ¿Para qué aprendemos del apóstol Pablo? Dijo, me gozo en las debilidades, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? ¿Quiere repetir conmigo esta última parte? Dice, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué sucede? Somos fuertes cuando reconocemos nuestras debilidades y se las presentamos al Señor. Cuando hablamos entonces de decir, mas Cristo vive en mí, estamos reconociendo que tenemos que ser revestidos de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser revestidos del poder de Dios para afrontar cualquier obstáculo, cualquier tentación, cualquier dificultad que pueda venir a nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 12 y verso 13 dice la Escritura. Efesios 4, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lea conmigo el 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, como dice, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos queremos llegar a la estatura del varón perfecto? Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que buscarlo, tenemos que proponernos cada día leer la Escritura, estar en comunión con Él a través de la oración para que cada día nos parezcamos a esas virtudes y a esos atributos que tiene el Maestro. Seguidamente tenemos que entregar dones, habilidades y talentos al servicio de Cristo. ¿Cuántos tienen dones acá? ¿Habilidades y talentos? Entonces,
No los durmamos esas habilidades, esos talentos. No los enterremos, sino coloquémoslos a la disposición del Señor Jesucristo para que Él nos use de la forma que Él quiere, de acuerdo al don que Él ha repartido a cada uno de nosotros. Algunos tienen don de servicio, algunos tienen don de presidir, algunos también tienen dones del Espíritu, dones espirituales. Entonces, todos esos dones, esas habilidades y esos talentos tenemos que ponerlos a la disposición del Señor Jesucristo para ser instrumentos de honra en la obra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 10 dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministre, lo dice, a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, tenemos que ministrarlo a los demás. Los dones no son para tenerlos para nosotros, sino para ponerlos al servicio de Dios, al servicio del prójimo, al servicio de la iglesia, donde nosotros veamos una necesidad. También, cuando nosotros hablamos de más Cristo vive en mí, estamos reconociendo que necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. San Juan capítulo 14, en el verso 26 dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo, dice, lo que yo os he dicho. Y también la Escritura, anótelo si gusta, en Romanos 8, 13 y 14, no lo voy a leer, solo le voy a parafrasear una parte del verso 14 que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos entonces queremos ser guiados por el Espíritu de Dios? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros gobierne, nos guíe en la toma de decisiones, en aquellos momentos de confusión, en aquellos momentos que no hayamos que hacer, porque hay momentos en la vida de nosotros que no encontramos una salida. Entonces ahí es cuando necesitamos la ayuda del Consolador que nos guíe, que traiga paz y que nos muestre cuál es el camino mejor para cada uno de nosotros. Y en último lugar, en relación a esta segunda parte de este tema, más Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, practicamos entonces un nuevo estilo de vida. ¿Quiere repetirlo conmigo? Diga: cuando Cristo vive en nosotros, practicamos un nuevo estilo de vida. Amén. Romanos capítulo 13, del verso 12 al verso 14, dice lo siguiente. Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de la luz. Andemos como de día. ¿De qué manera? Dice: honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, cuando hablamos de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estamos reconociendo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice la misma Escritura: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué más dice? ¿Cuántos queremos seguir al Señor?
entonces tiene que haber una negación en nuestras vidas. Concluimos este tema de la siguiente manera. Al venir a Cristo, entregando por completo nuestra vida a Él, la vieja naturaleza ha quedado crucificada y ha nacido una nueva persona con el ADN o con la naturaleza de Cristo. Somos nuevas criaturas en el Señor. Ha habido un arrepentimiento, algo nuevo ha pasado en nosotros, algo del Espíritu surgió que trajo luz y que trajo revelación a nuestra mente y a nuestro corazón. Y hoy agradecemos al Señor porque ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, perdonándonos nuestros pecados y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos glorifican al Señor por esa obra, por ese milagro tan grande que el Señor ha operado en nuestras vidas? Ese es el milagro más grande que Dios ha podido hacer en nuestra vida, conocerlo, el milagro de la salvación. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasa, dice, pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Padre, te bendecimos en esta hora, en esta noche te exaltamos. Gracias, Señor, por esa obra extraordinaria que has operado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo quisiera preguntar en primer lugar si nos visita algún amigo o amiga o alguna persona que se ha apartado de los caminos del Señor, o usted que nos ve, usted que nos escucha, está apartado de repente de la presencia del Señor. El Señor Jesucristo está tocando en esta hora la puerta de su corazón. Vuélvase al Señor. Si usted desea hacerlo, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, al escuchar tu palabra, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Entra a mi vida. Yo también quiero decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted